Profesor, soy Machuca Ramírez Landon Demian y voy a exponer sobre la velocidad, distancia y movimiento angular. En el vasto mundo de la física, el concepto de movimiento es sumamente importante, ya que con él podemos explicar o dar a entender cómo se mueve el universo. Y ahí vienen nuestros tres temas que vamos a exponer hoy, que es la velocidad, la distancia y el movimiento angular, cuyo estudio es sumamente importante en el campo de la física, ya que nos ayuda a casi explicar todo del universo. El origen del concepto velocidad se remonta desde la época egipcia y mesopotámica, ya que estas dos civilizaciones ocupaban medidas de tiempo como de velocidad para medir la distancia de los barcos, la velocidad de los barcos y de sus viajeros. También ocupan unidades de medida para determinar cuánto tiempo tardarían en llegar, en converger de un punto A a un punto B, o viceversa de regreso, cuánto tardarían en llegar a Egipto. Por eso es muy importante decir que desde acá es donde están las bases de lo que sabemos sobre la velocidad, ya que de ahí en adelante se han hecho avances muy largos, muy importantes para saber esto de la velocidad. En la Edad Media, los estudiosos tratan de definir la velocidad como la distancia de recorrido de un punto A un punto B, pero no lo profundizaron tanto porque la iglesia no permitía estos estudios. Pero aún así sentaron las bases para lo que sabemos hoy en día sobre la velocidad, que es muy importante para nuestros estudios, tanto físicos, tanto matemáticos, como la exploración espacial, que es lo más importante que lleva la velocidad. La revolución científica, científicos como Galileo Galilei y Isaac Newton centraron las bases más que en la Edad Media para el estudio de la velocidad. Por ejemplo, Galileo Galilei hizo experimentos sobre la velocidad y Isaac Newton hizo muchas leyes sobre este tema. Voy a hablar sobre el origen de la distancia. Igual como la velocidad, el origen de este concepto viene de las primeras civilizaciones. Por ejemplo, la egipcia empezaba a desarrollar sistemas de medida, como el codo, el brazo, o más complejos, como la milla romana o el pie egipcio, que se ocupa para medir la distancia, como ahorita actualmente el sistema métrico y el sistema inglés, pero de esa época. En la Edad Media los europeos optaron por tener el sistema métrico romano, como la milla y el pie, y también se empezaron a elaborar instrumentos para la medición de la distancia, como la brújula o el estropiel, algo así se llamaba, que la brújula ayudó a descubrir partes del mundo que en ese entonces no sabían que existían, como América. Igual ayudó a los navegantes a saber el norte, cómo llegar, en fin de cosas. En la revolución científica ya se empezaron a expandir más en este tema de la distancia. Ya se empezaron a ocupar el sistema métrico que ocupamos ahorita, este centímetro, el metro, el kilómetro, que es el que actualmente en la mayoría de países, exceptuando algunos, se ocupa. El movimiento angular se descubrió en la antigua Grecia, ya que Aristóteles pensaba que el movimiento circular era perfecto y natural, pero los Pitágoras no pensaban lo mismo que él, ya que ellos pensaban que el movimiento angular venía de los cuerpos celestes. En la Edad Media, los científicos árabes realizaron estudios sobre el movimiento angular de los cuerpos celestes y también realizaron experimentos no, eran máquinas, puede decir, como el juego de mesa.
Revolución científica, científicos otros como Galileo Galilei y Jonathan Kepler ya empezaron a estudiar más este tema. Galileo Galilei ya estudió la velocidad y el movimiento pendular. Y Jonathan Kepler estudió el movimiento planetario. Yo soy Brian Daniel Flores Alonso y les voy a exponer sobre velocidad, distancia y magnitud angular. Ambas son magnitudes físicas, las cuales de cierta manera van de la mano una con otra y tienen características peculiares. La distancia tiene la característica general de saber eh, la diferencia entre un punto y otro, saber qué distancia, y normalmente se mide en kilómetros, metros y millas. También la velocidad va muy de la mano de la distancia, ya que es cuando un objeto cambia de un estado, llamémosle en reposo, a un estado en movimiento. Esta también se mide en, de cierta manera, en metros, kilómetros y millas, nada más que la diferencia es de que se mide en metros sobre segundo, kilómetros sobre hora y millas sobre hora. Eh, la magnitud angular, que es, en resumen, se enfoca mucho a los objetos rotativos que rotan sobre un eje particular para generar una fuerza. Sus principales aplicaciones son muy específicas y se aplican en diferentes ámbitos, como tanto eh, de conocimiento como tanto laborales. Uno de los principales ámbitos de conocimiento en los cuales se utiliza, o educativos que se utiliza, es en la física, ya que nos ayuda a calcular eh, distancias, su velocidad y su nivel de rotación. También en las ingenierías, principalmente en las ingenierías que se basan en mecánicas o en automotrices, se maneja mucho esto, ya que ayuda mucho, por decir un claro ejemplo, a la fabricación de motores. La industria automotriz, la industria aeronáutica, la industria marítima, ya que nos ayuda a saber distancias, velocidades. En este caso de las magnitud angular, ayuda mucho a saber cuál es el torque. Se basa mucho en el torque, ya que la magnitud angular de cierta manera también va de la mano con el torque, ya que es la fuerza que genera al rotar sobre un eje específico. También se utiliza mucho en la astronomía, principalmente la distancia y la velocidad, por decir la distancia en la que hay un asteroide y la velocidad que va. Entre muchas otras ramas, estas son las principales las cuales se enfocan estas tres características o estas tres magnitudes físicas. Y pues eso es todo.